nosotros a repasar un poquito las clases que hemos venido viendo anteriormente, o esta clase que ya tenía algún tiempo. No vamos a hacerlo tan extenso, tomando en consideración la situación del país, sino que más bien vamos a estar orando también para que hoy tomemos tiempo importante para orar por Venezuela. Pero vamos a repasar un poquito las clases. Es muy probable que no haya una conexión general como siempre venimos teniéndola todos los domingos, pero vamos a informar que vamos a estar orando de todas formas por la situación país en Venezuela. Ok, estamos en el tema propósito, conveniencia. Propósito, conveniencia. Entendiendo lo que nosotros hemos tratado de explicar, la diferencia que existe entre una y otra. Y esa diferencia es importante resaltarla porque nosotros tenemos el gran problema de confundir nuestras conveniencias con el propósito. Hay un libro que se hizo muy famoso, el libro del pastor Rick Warren. Rick Warren, de alguna manera, logró hacer evidente la necesidad y el gran vacío que ha habido por años en la iglesia en relación al propósito. ¿Por qué? Porque antes de este libro llamado Una vida con propósito, antes de que se escribiera y que se popularizara en el mundo, pareciera ser que la iglesia no tenía muy claro el punto específico del propósito. Ahora, hay dos cosas que hemos venido señalando, vamos a resaltar y a recordar que podemos hablar del propósito en dos esferas. Lo que es el propósito general, el propósito colectivo y lo que es el propósito especial o el propósito selectivo. El propósito general o colectivo tiene que ver con la conciencia que podemos tener nosotros de que Dios tiene un propósito con todos los seres humanos. El propósito principal dentro de esta generalidad colectiva está dirigido específicamente al tema de la salvación. Cuando entendemos que la salvación ha sido ofertada y ofrecida a todo aquel que cree. Pero dentro de este aspecto genérico de propósito, este aspecto colectivo, también existe un propósito especial, un propósito específico, que es en donde podemos entender que Dios tiene de una forma muy especial la particularidad de establecer un señalamiento con características muy bien definidas y muy bien diseñadas para cada persona en el mundo. Entonces, todos somos parte del propósito general, todos somos bendecidos con ese aspecto genérico y colectivo que es el llamado de Dios a la salvación. Pero cada individuo es diferente a otro, no solamente en su aspecto físico, en su forma de ser. También cada individuo es diferente a otro en cuanto a su propósito. De tal manera que José tiene un propósito y su propósito puede parecerse, pero no es igual al mío. Ni es igual al de Vladimir, ni es igual al de Alejandro. Cada quien tiene un diseño muy particular. ¿Dónde se origina el propósito de Dios? Se origina en cada individuo, aún desde antes de la fundación del mundo. No existíamos nosotros cuando ya Dios tenía ese aspecto tan específico de escogernos para algo en esta vida. La palabra que se usa para definir propósito en el original griego es la palabra telos. Telos. Y la palabra telos está dirigida a entender que no solamente nosotros tenemos algo que hacer, sino que telos involucra aquello que hay que hacer, pero también involucra la forma para hacerlo. Alguien diría, bueno, mi propósito en la vida es ser enfermera. Mi propósito en la vida es ser pastor. Mi propósito en la vida es la enseñanza. Mi propósito en la vida es X. Cuando hablamos de telos, que es la palabra que se usa en griego, no solamente está diciendo cuál es el fin de nuestra existencia, sino que el propósito también delinea la forma
para nosotros poder alcanzar el fin de ese propósito. Lamentablemente, para la mayoría de los seres humanos la forma no es tan importante. Para la mayoría de los seres humanos pareciera ser que lo relevante dentro de ese contexto de importancia es descubrir cuál es mi propósito en la vida. Pero es muy difícil que ese propósito en la vida, una vez que es descubierto, pueda concretarse si nosotros no logramos darnos cuenta que hay un propósito, pero esa palabra que viene del griego telos está determinando que también hay una forma de alcanzar ese propósito. En pocas palabras, yo tengo algo que hacer en esta vida. Yo tengo de parte de Dios un propósito de vida. Pero Dios no solamente se encargó de enviarme a decir, vas a hacer tal o cual cosa. Dios también se ha encargado, dentro de esa soberanía, de establecer la forma correcta y adecuada para que ese propósito se pueda cumplir. Eso es lo que yo quisiera dar inicio en la forma que podamos estructurar todo lo relacionado al propósito. Como personas, instintivamente somos seres que buscamos la conveniencia. La conveniencia, de alguna manera, puede hacer que nosotros perdamos de perspectiva el propósito. Pero la conveniencia puede hacer incluso que, estando en el propósito, nosotros perdamos la visión del propósito. La conveniencia es algo instintivo porque nos acerca egoístamente al facilismo y al placer, y de alguna manera nos aleja del esfuerzo y el dolor. Y todo propósito de Dios en esta vida, de alguna manera, se relaciona a esfuerzo y dolor. Si usted cree que el propósito es un camino de flores, no, el propósito siempre tendrá como compañero necesario dolor y esfuerzo. Así se alcanzan los propósitos. Yo no sé cuántos de los que están acá tuvieron la oportunidad de leer el libro Pie de Sierva en lugares altos. ¿Lo leíste, Andrea? ¿Te acuerdas que cuando la protagonista del libro, que se llama Miedosa, llega a un punto, el rey pastor le entrega 2 compañeras que se convierten y que ella entra en una crisis, ella entra en un trauma, porque ella nunca se esperaba que esas fueran las compañeras que la iban a ayudar a alcanzar su propósito. Los que no han leído el libro, no quise adelantárselos, pero el fin es de una persona en una vida común y silvestre que es llamada por el rey pastor a ir a los lugares altos. Pero el rey pastor le entrega 2 compañeras a Miedosa. Ella a la final va a pasar por ciertas etapas donde debe hacer un sacrificio hasta convertirse en lo que se había destinado para ella. Pero ella entra en una crisis, ella entra en un momento de dificultad, prácticamente en una frustración, cuando se da cuenta que se le dieron 2 compañeras. Pena y contrariedad. No, y congojo. Contrariedad. Pena y contrariedad. Era pena, que incluso cuando yo lo leí, también yo dije, wow, ¿y por qué le da eso? Y ella misma se decía, porque el pastor no me dio felicidad y paz. Porque me da pena. Ella decía, ¿por qué las compañeras de este viaje son pena? Yo recuerdo que es contrariedad. Pena y contrariedad. Porque más bien no me iban a acompañar felicidad y paz. Porque la diferencia entre el propósito y la conveniencia, y por qué es tan fácil separarse del propósito, es porque la conveniencia siempre va a buscar evadir esfuerzo y dolor. Y te va a llevar a tratar de tener facilismo y placer. Mucha gente ha abortado el propósito de Dios al darse cuenta que para alcanzar el propósito de Dios no es fácil. Hay que esforzarse y muchas veces hay que asumir el dolor de saber que para llegar allá hay que franquear muchos obstáculos, consecuentes a la misma necesidad que tiene el ser humano por naturaleza de estar bien. Buscamos lo que nos conviene, ahí viene la palabra conveniencia,
lo que nos hace bien, según nos parezca favorable a nuestra propia opinión. La conveniencia es actuar como seres individualistas, pero que hacemos parte de una sociedad. Mire lo controversial o contradictorio. La conveniencia te hace actuar como un ser individualista, aunque tú siempre eres parte y debes ser parte y quieres ser parte de una sociedad. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Porque es incongruente. Porque si eres parte de una sociedad, no deberías tener un sentimiento individualista, sino que tu sentimiento debería ser colectivo. Pero la conveniencia es tan mala, es tan negativa, que aunque tú sabes que eres parte de una sociedad, la familia es una sociedad, la iglesia es una sociedad, el trabajo, todo lo que gira en torno a la vida del ser humano está conformado en sociedad. Y aunque tú sabes que necesitas una familia, que necesitas un trabajo, que necesitas una iglesia, la conveniencia es tan destructiva que aunque tú quieres ser parte de esa sociedad, te lleva a actuar como un ser individualista. Soy parte de la iglesia, pero aquí lo importante es lo que me conviene. Soy parte de una familia, pero aquí lo importante es cuál es el beneficio que puedo tener. Por eso es que es muy difícil que una persona con este profundo sentimiento de egoísmo que desarrolla conveniencia, en realidad pueda caminar dentro de esa palabra griega que es telos, que es propósito con forma. Usted nunca se ha preguntado, creo que lo expliqué en alguna clase, por qué cada vez que hay una revelación del Padre, del Dios, del Eterno, ¿por qué cuando se le ve siempre hay 4 seres vivientes? Y aún en el Apocalipsis habla de los 24 tronos que estaban a su alrededor. ¿Y qué es lo que dicen los 4 seres vivientes? En constante adoración. ¿Qué es lo que dicen? Santo, santo, santo. Ahora, toda la vida la teología nos dijo algo, que yo no voy a decir que no sea así, pero es muy simplista creer que esa sea la respuesta. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Pero en realidad, aunque eso pueda ser aplicable, no es la razón genuina por la que ellos dicen santo, santo, santo. No dejamos de decir que dentro de esa realidad de un Dios en sus 3 expresiones, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no se esté exaltando la santidad de ellos, entendiendo por supuesto que dése cuenta que es el único atributo de Dios que se eleva 3 veces. Porque nunca va a leer en la Biblia que diga poderoso, poderoso, poderoso. Gloria, gloria, gloria. Se dice santo, santo, santo. Y la razón por la que se dice 3 veces santo es porque, oiga bien, santo el lugar, santo el momento y santa la persona. De ahí viene la expresión, cuando ellos dicen santo, 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 y ve Juan aquellos seres vivientes frente al gran trono blanco, ellos están diciendo que eso es lo que se llama hoy en día 3D. Santo el momento que estamos viviendo, santo el que está sentado en el trono y santo el lugar donde está. Usted recuerda el caso de Jacob y el caso de Moisés, cuando Dios se revela la vida de cada uno de ellos. ¿Qué fue lo que le dijo desde la zarza Dios a Moisés? Para Moisés era claro que estaba hablando con un ser que era santo. Para Moisés es claro que el momento era santo. Lo que Moisés no lograba quizás entender en ese momento fue que al estar frente al santo, en un momento santo, ese lugar automáticamente es santo. Cuando yo entiendo eso, me doy cuenta lo que significa estar en la presencia de Dios. Me doy cuenta que la presencia de Dios no es un espelucamiento. Me doy cuenta que la presencia de Dios no es
una actividad carismática, que la presencia de Dios tiene que ver con un momento especial que involucra a la persona, que es Dios, que involucra el momento, el tiempo específico, y que involucra también el lugar. Por eso es que cuando Jacob se despierta de aquel sueño y dice, Dios está aquí, no lo sabía. ¿Se acuerda cuando durmió y vio aquella escalera y dice que aquella mañana despertó? Él termina reconociendo, y es cuando levanta aquel altar, haciendo la misma o teniendo el mismo acto que tuvo Moisés, reconociendo que todo lo concerniente a Dios involucra persona, lugar y momento. Y de eso se trata el propósito. Yo hace una semana estaba hablando de Lot. Yo tengo una predicación que se llama El lugar equivocado. ¿Tenía Dios un propósito con Lot? ¿Sí o no? ¿Cuál fue el fin de la vida de Lot? ¿Cómo terminó Lot? Terminó mal. ¿Qué mal o qué tan mal terminó Lot? Lot terminó en una cueva, aislado del mundo, lejos del propósito. Y Lot terminó violado por sus propias hijas y engendrando una de las naciones de mayor conflicto al pueblo de Israel. ¿Escogió Dios a Lot para eso? No. Mire, Lot caminó con el grande, el padre de la fe. Vivió en el tiempo del grande, el padre de la fe. Y estuvo con el grande. Persona, momento o tiempo y lugar. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando que Dios siempre va a tener personas determinadas para el propósito, un lugar determinado para el propósito y un momento determinado para dicho propósito. Cuando tú te desfasas de esa situación, te sales del propósito y empiezas a caminar en conveniencia. ¿Por qué es tan fácil salir del propósito? Por lo que le estoy diciendo. Porque si el propósito de Dios para tu vida es X, para no hacer referencia a algo, bueno, tú sabes que ese propósito está allá y a lo mejor tienen que pasar muchos años para llegar allá, vas a tener mucha adversidad para llegar allá, te vas a dar cuenta que tienes que esforzarte, pero también te vas a dar cuenta que en el camino vas a encontrar situaciones que van a intentar robar tu propósito y eso te puede crear dolor. Mantenerte en el propósito te va a traer dolor. Que Jesús se mantuviera en el propósito le trajo dolor, le pregunto yo. Una angustia hasta la muerte. Ahora, si Jesús hubiera tenido ese carácter individualista, pero quería una iglesia, ese aspecto colectivo, Jesús simplemente hubiera renunciado al dolor, al esfuerzo, pero ni usted ni yo estuviéramos aquí, el propósito no se hubiera cumplido. Entonces yo quiero que usted se mentalice que propósito se relaciona íntimamente a esfuerzo y a dolor. ¿Qué pasó, Gustavo? La batería. No, déjalo tranquilo, Propósito se relaciona, diga conmigo, propósito se relaciona íntimamente a esfuerzo y dolor. ¿Usted quiere que Dios cumpla su propósito en su vida? Prepárese. ¿Prepárese para qué? Para esforzarse y prepárese para llorar. Vas a encontrar traición en el camino del propósito. Vas a encontrar un Getsemaní en el camino al propósito. Vas a encontrar, como Abraham, a un sobrino malagradecido. Es decir, vas a encontrar cosas que a lo mejor no son las que tú hubieras querido. Incluso en el momento del dolor y el esfuerzo, te vas a preguntar tú mismo, aún estando en el propósito y siendo consciente, te vas a preguntar si realmente es el propósito.
Y cuando te hagas esa pregunta, el espíritu de conveniencia te va a coquetear al oído y te va a decir, salte del propósito. No sufras. ¿Para qué tienes que congregarte? Tú no ves que todos ellos son una cuerda de hipócritas. Mira lo que te pasa en la iglesia. Tienes que tomar un domingo que puedes ganar más dinero. Ese sentimiento individualista. Ese sentimiento de beneficio personal. Es lo que lamentablemente se ha convertido en un gran problema. Yo pienso que a lo mejor la Biblia hubiera dicho el Dios de Abraham, el Dios de Lot y de quién sabe qué otro. Porque Lot estuvo en el momento, yo quiero que usted entienda, Lot vivió en el momento correcto de su vida. Lot estuvo con la persona correcta. Y Lot estaba en el lugar correcto. Pero ¿por qué Lot se separa de Abraham? Pero ¿por qué se separa de Abraham? ¿Por qué? Por conveniencia. ¿Cuál fue el problema? Los pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham. ¿Por qué peleaban? Por los pozos. Había algo que estaba creando un problema. Y yo por cierto, yo escribía esto, ¿no? Mire, si Abraham hubiera podido escribir un libro, si Lot hubiera podido escribir un libro, ¿cuál hubiera sido el título del libro de Lot? Piense así por un momento. ¿Qué nombre fuera el título del libro de Lot? Lot escribe un libro. Y yo, en ese tipo de curiosidades, mente inquieta, yo creo que el libro se hubiera llamado No una vida con propósito. ¿Cómo se hubiera llamado? Una vida con mi tío. Una vida de conveniencia. ¿Por qué Lot se separa de Abraham? Por conveniencia. Entonces, en esa curiosidad, mire, el título del libro que hubiera escrito Lot hubiera sido Una vida, y mucha gente hubiera comprado ese libro. Ese libro hubiera sido maravilloso. Eso hubiera sido un boom. Un bestseller. Autor Lot, libro Una vida de conveniencia. Capítulo número 1. El capítulo número 1. ¿Cómo aprovecharse de un tío rico? Capítulo número 2. Muestra humildad hasta que tengas algo para irte. Porque todo el mundo es humilde mientras no tiene nada. Cuando ya tiene algo, saca las uñas. Número 3. Válete del corazón de quien te ama y confía en ti, y luego saca provecho de él. Cuarto capítulo. Cuando tus intereses se vean afectados, arma una pelea y vete. Estoy especulando. Quinto capítulo. Cuando finalmente tengas algo, recuerda, eres igual o mejor que el que algún día te ayudó. Una vida de conveniencia. Le voy a llamar a reflexión. Mire, salirse del propósito es muy fácil. Muy fácil. Estar en este país o en cualquier país del mundo y salirse del propósito, eso es muy fácil. Muy, muy fácil. Solamente tienes que desarrollar ese espíritu o ese sentimiento individualista, pensar en ti. Obviamente siempre vamos a tener los argumentos adecuados para hacerlo. Siempre vamos a ser muy espirituales con nuestros argumentos y finalmente perder el propósito de Dios en nuestra vida. Vuelvo acá. Ok. Para mantenerse en el propósito se requiere tener una mente espiritual. ¿Sabe cuál es el gran problema del ser humano? La mente. ¿Usted se ha dado cuenta que yo le hablo mucho de la mente? Porque el campo de batalla más poderoso del ser humano es la mente. Con lo que realmente juega Satanás es con la mente. Satanás trabaja con la mente del ser humano. Y nosotros tenemos un gran enemigo, nosotros mismos. Y el saboteo de nosotros mismos se da en la mente.
Usted no se fija que Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Pablo no le dice a Timoteo, cuídate del diablo, cuídate del mundo, cuídate del pecado. Porque el diablo no puede hacer nada en contra de nosotros sin nosotros. Es imposible que el diablo haga algo en contra mía sin usarme a mí mismo. Ni el mundo, ni el pecado. El gran problema que nosotros tenemos ni siquiera es el diablo. Siendo que el diablo es una realidad con la que nosotros tenemos que bregar toda nuestra existencia. El diablo estará allí molestando, echando broma, metiendo la uña. Pero no es nuestro problema, no es realmente el problema del creyente. Si no, Pablo no le hubiera dicho a Timoteo, cuídate de ti mismo, le hubiera dicho, cuídate del diablo. Le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque el gran problema del ser humano es el mismo. Nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros apetitos. Porque cuando le digo que es muy fácil salirse del propósito, no es porque el diablo tenga el poder para sacarnos del propósito. Para Satanás sacarnos del propósito de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda a ser más egoístas, más individualistas. Él no tiene que hacer mucho. Solamente tiene que susurrar al oído lo mismo que le susurró al oído a Eva, lo mismo que le susurró a Jesús en el Getsemaní, lo mismo que le susurró a Jesús cuando le preguntó a los discípulos quién dicen que es el Hijo del Hombre. ¿Qué le decía Pedro a Jesús cuando él le preguntó quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Qué le decía después Pedro a Jesús en esa misma ocasión? Los que les gusta leer la Biblia, ¿dónde están los que les gusta leer la Biblia? Eres el hijo de David, ¿no? El hijo No le decía, no vayas a la cruz, no sufras. Ahora, y le dice en algún momento, cuando está en el desierto, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y se lo dice en varias oportunidades. Pero esa misma frase usted la va a encontrar cuando Jesús está en la cruz y el soldado romano. Yo imagino que Jesús inmediatamente identificó al diablo, otra vez tratando de hacerlo salir de su propósito. Cuando le dice, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Porque la artimaña del diablo, el poder de Satanás, no es un poder de fuerza en realidad. La lucha espiritual que nosotros tenemos en nuestro interior, y es de lo que Satanás se vale, porque no existe, como le vengo diciendo, como yo le compartí a un amigo mío hace días en Chicago, yo le decía, no existe, no es bíblico que nosotros podamos decir que hay una guerra espiritual. La guerra espiritual no existe. Primero porque la palabra guerra espiritual, sencillo y en primer lugar, esa palabra no está en toda la Biblia. En todo caso, hay una expresión muy semejante que está en el libro del Apocalipsis. La palabra del griego es ton polemon. Ton polemon significa la batalla final. Pero hasta ese versículo la Biblia habla solamente es de un conflicto. Ahora, negamos la realidad de un conflicto. Hay un conflicto espiritual. La cosmovisión del creyente debe ser consciente de que hay un conflicto espiritual, que el diablo está allí tratando de meter la uña. Pero no tenemos una guerra contra el diablo. No estamos en guerra contra el diablo. El diablo fue derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, lo que sí dice la Biblia, Pablo lo señala, incluso en su última carta, cuando escribe a Timoteo, su segunda carta, que es la carta final antes de morir, él le dice, he peleado la buena batalla. Pero en el mismo texto de Timoteo, Pablo lo llama la batalla de la fe. No lo llama guerra espiritual. ¿Por qué lo llama la batalla de la fe? Y cuando Pablo finaliza su carrera, él le dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y esa palabra batalla se repite siempre para referirse a fe. Porque todo lo que busca Satanás, en lo que uno dice que es el confrontamiento o el conflicto, es afectar nuestra fe.
Porque lo único que puede afectar el desarrollo de nuestro propósito y de nuestra victoria o nuestro éxito como hijos de Dios es perder la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el trabajo realmente del diablo? Destruir la fe, robar la fe, menoscabar la fe. Entonces cuando usted ve, y el amigo mío me preguntaba, entonces tú, ¿qué opinas cuando uno, mira, yo estoy en contra de eso que la gente hace, eso es brujería, eso no tiene que ver con fundamentos cristianos, no existe en toda la Biblia que usted diga que Pablo fue a Iconio y empezó a echar sal, a bañar con aceite a la gente. Mano, no. Pablo lo que hizo fue avanzar, porque si resistes al diablo, él huirá. No dice si peleas con el diablo, resístelo. ¿Cómo se resiste al diablo? Con actitud de fe. Fe en la palabra. No va a encontrar en ningún lugar de la Biblia, léase todo el libro de los Hechos, algún tipo de sortilegio o cosas que hacen hoy. La gente va a las casas a echarle aceite a las paredes. Una vez veía, como le repetí hace poco, a una hermana que le echaban aceite en la boca para que expulsara un demonio. Y lo iba a expulsar, pero no creo que espiritualmente. Otra cosa. Sal. Un montón de tonterías. ¿Ah? Una hermana ya que no reprendía demonios, sino era con aceite del gallo. El más caro. Si no era marca del gallo, si no. Bueno, imagínate, entonces ¿cómo haremos con los que tenían manteca, los 3 cochinitos nada más en la casa? Cuando se habla en el libro de Daniel, que la oración de Daniel tardó cierto tiempo para llegar a la presencia, porque había una batalla ahí, que muchas veces se usa esa porción bíblica para demostrar de que hubo una guerra espiritual motivada a la oración de él, y que a veces cuando uno ora ciertamente, o dice pues que hay una batalla espiritual para que llegue o no llegue la oración. ¿Cómo sería en ese caso? Porque tenemos que hacer un mapa mental. Y tenemos que hacer ¿cómo se llama cuando tú en la historia haces una cronología? Haga un mapa mental y ponga la cruz, representa el sacrificio de Cristo. De aquí para acá, antes de Cristo, hay muchas cosas que tú no las puedes considerar de aquí para acá. Después que Cristo muere en la cruz, hay un pacto, hay una victoria. ¿Por qué sostenemos el hecho de que no existe guerra espiritual? No es bíblico, es esotérico, es almático, es místico, dele el nombre que usted quiera. Es brujería cristiana, brujería argumentada con Biblia, descontextualizado. Eso es lo que se llama eisegesis. ¿Sabe que hay 2 palabras que se parecen? Exégesis, ¿Cómo se dice? eisegesis. Eisegesis, como si fuera exégesis, y no sin H. Es más, búsquenlo allí ustedes que tienen Google. Hoy tenemos la gran ventaja de lo que es el Google. El Google nos ayuda. Y busque la diferencia de la palabra. Vamos a decir aquí, podemos colocar estas 2 palabras que interesantemente, váyanla buscando. Mira, necesito el marcador, Gustavo. Aquí está, exégesis. Exégesis con X. Con X, sí. Y eisegesis. Vamos a colocarlo acá. Eisegesis y exégesis. Alguien que me busque el significado de la palabra exégesis, que es lo que hacemos los que estudiamos la Biblia. Hacemos una exégesis de la Biblia al tratar de entender. Viene de la palabra griega exago, que significa extraer, sacar, llevar o conducir afuera. Hacer una exégesis es hacer un análisis bíblico para sacar a la luz o extraer el verdadero significado de un texto o pasaje de las Escrituras. Entonces, hacer una exégesis es, repítelo Andrés, esa parte final. Hacer una exégesis es hacer un análisis bíblico. Hacer un análisis bíblico. Para sacar a la luz o extraer el verdadero significado de un texto o pasaje de las Escrituras.
Es un análisis bíblico para sacar a la luz o extraer el verdadero significado de un pasaje bíblico. Eso se llama exégesis. Todo creyente que estudia la Biblia debe hacer en su estudio, debe elaborar sus exégesis. Exégesis se escribe de esta forma. No, sí hay. El viernes había uno. Mira si está por allí. Ok. Y eisegesis. Mira si está por ahí, Alejandro. Eisegesis. Ah, con S. Eisegesis, con I. Escribe con E-I-S-E. E-I-S-C. Para llevar a cabo. Es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. O sea, depende del sujeto que lee. Se está dando la diferencia, se está dando cuenta de la diferencia entre exégesis y eisegesis. Entonces, por ejemplo, en la iglesia se usa mucho, no una exégesis bíblica. En la iglesia se usa mucho esto, eisegesis. Exégesis bíblica e eisegesis bíblica. Ustedes que son inteligentes, en la jerga común, coloquialmente, ¿cuál es la diferencia sin leerme lo que está allí? ¿Exégesis qué es, Caterina? Del texto que contiene una Del palabra. texto se extrae Para determinar. ¿Y qué es una eisegesis? Es una interpretación personal que puede darse por un interlocutor. En mi opinión, Claro. y lo introduzco y hasta lo argumento como algo bíblico. Exacto. Entonces, para yo poder darle una exégesis correcta, por ejemplo, a esta expresión, yo debo entender y debo tener un panorama amplio de consideración. Yo no puedo usar muchas referencias antes de la gracia en el caso de lo espiritual, porque recuerde que hay una cosmovisión. Yo no sé si cuando yo uso la palabra cosmovisión a mí me entienden, pero recuerden que la cosmovisión de aquí para acá no es la misma de aquí para acá. Aquí es antes de Cristo. AC. Aquí es después de Cristo. DC. Cuando Jesús muere en la cruz, él usa una palabra bien importante que es una palabra griega que se pronuncia mucho, que es tetelestai. Aquí Jesús dijo tetelestai. Tetelestai. ¿Qué significa tetelestai? Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ya realizado. Ya hecho. En inglés, José, finish. Terminó. Si alguien me dice que hay una guerra espiritual, Jesús mintió. Es una gran mentira. No terminó nada. Tenemos que seguir nosotros ahora con esa guerra. Cuando él dijo tetelestai, consumado, dijo se acabó. Finish, terminó, vencí, gané, triunfé. Satanás fue derrotado. El infierno fue vencido. Les doy potestad y autoridad. Ahora, sabemos que Satanás es un individuo rebelde. Él no va a aceptar fácilmente su derrota. Pero él sabe que está derrotado. Y su trabajo es convencernos a nosotros que no está derrotado. Ese es su trabajo. Que tú te la pases en ese tira y encoge. Y pareciera ser que es como un pulso. A ver quién puede más, si el diablo o nosotros. ¿Quiere decir esto que no existen ataques demoníacos? Claro que existen. Ahora, lo que hace retroceder al diablo no es los gritos, no es la sal, no es el aceite, no es todo un factor carismático. Y fuera, y diablo, y fuera, y la sangre roja, rojita. No, mire, lo que hace retroceder al diablo
Es la posición clara que tiene un hijo de Dios. Ahora, él es un mentiroso por excelencia. Es padre de mentira, el engañador. Él va a tratar de hacer todo lo posible dentro de su trabajo de engaño, todo lo que esté a su alcance, por tratar de convencerte de que él no ha sido derrotado y que tú tienes que seguir peleando con él. Porque mientras tú sigas peleando con él, tú dejas de alcanzar tu propósito. Porque estás perdiendo el tiempo peleando con él y él es feliz. Mire, el diablo es un payaso. Y entonces tú dejas de asumir tu propósito porque estás echándole la culpa a que el diablo. Y lo que pasa es que el diablo. Y el diablo por aquí. Mire, la cultura del reino. Cuando hablamos de la cultura del reino, estamos hablando de la verdadera lucha que tiene el creyente en el conflicto espiritual que existe. Porque si hay un conflicto espiritual, cuando digo que hay un conflicto espiritual, es que hay dos reinos en conflicto. Pero un reino fue derrotado y el otro reino está en victoria. Yo pertenezco al reino que está en victoria. Satanás pertenece al reino que fue derrotado. Hebreos 2:14. ¿Quién lo puede leer? Y si usted después de leer esto lo puede entender conforme a la palabra, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Si no, usted tiene un gran problema de rebelión contra la palabra. Y no, eso no para los que están aquí ni allá. Son los esquimales que viven por allá en la Patagonia. Pastor, Hebreos 2:14. Amén. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 2:14? Para destruir, él necesitaba morir. Por medio de la muerte. Porque por medio de su muerte, él destruía, oiga bien, aquel que tenía el imperio de la muerte. Ese que tenía el imperio de la muerte, la pregunta que hace Alejandro es muy importante. En los días de Daniel, no se había encontrado al caballero de la cruz del centro. Cuando Cristo resucita, no solamente cuando muere, porque ni siquiera cuando muere, cuando Cristo resucita, por eso es que dice la Biblia que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería también nuestra predicación. Es decir, Jesús consuma la victoria total y completa en la cruz, pero Él la conquista al resucitar con una expresión de testimonio, porque aunque él la consuma en la cruz, un Mesías muerto no hubiera sido testimonio para yo poder tener garantía de que realmente tengo la victoria. Es real, consumado es, se cumplió, pero el Mesías no resucitó. Siendo verdad, es muy probable que yo no esté muy convencido y no pueda fundamentar o fortalecer mi fe porque el Mesías está muerto. Aunque él ya tetelestai, venció, terminó, ganó. Pero cuando Cristo resucita, yo digo, no, ese tetelestai fue verdad. Él resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y vana sería también nuestra predicación. Entonces todo este tema, y me estoy saliendo un poquito, todo este tema de guerra espiritual. Yo le voy a decir una cosa, es un mismo invento del diablo para desvirtuar nuestra posición en Cristo. Es un invento de Satanás. Le voy a contar algo que me pasó en estos días. Yo no quiero decir que no exista un conflicto. Existen dos reinos. Alguien interpreta y piensa que cuando yo hago estos comentarios estoy dando a entender que no hay un conflicto de dos reinos. Sí los hay. Y también tenemos que echar fuera demonios. Claro que sí, es una ordenanza bíblica. Pero tengo que echar fuera un demonio que él debe entender que ya yo sé que está derrotado. No un demonio con el que yo voy a pelear a ver quién gana. Esa no es la posición del cristiano. Yo no voy a echar fuera un demonio. ¿Será que se va? ¿Será que no se va?
Déjame meterme en ayuno y oración para ver. No, yo no voy a echar fuera un demonio viendo si se va o no se va, si pierde o gana. No, yo voy a echar fuera un demonio asumiendo una posición de fe. Y cuando tú asumes una posición de fe, eso es resistencia. Y cuando tú resistes, él dice, ya a este no lo puedo engañar. Este está claro. Él sabe lo que dijo Jesús. Lo sabe, lo cree y es una realidad en él. Ahora, hay otros que lo saben, pero no lo creen. Creen que están peleando conmigo. Así que empieza a sacar la lengua, empieza a gritar duro y hace mover cosas. Claro que se mueven las cosas en las casas. Claro, se caen los corotos, se caen los platos y los perros ladran. Se prende el microondas, se prende el televisor. Ahora, lo que dice Alejandro, las personas que no han entendido su posición de fe, ni han entendido lo que dice la Biblia, empiezan una guerra. Claro, pastor, porque esas cosas pueden pasar, pero nosotros como hijos de Dios en la autoridad sabemos que eso no... Porque si hay un conflicto, lo que quiero decir es que sí hay un conflicto. Él está allí, y él lo que le conviene es que tú no creas que hay un conflicto, sino que tú creas que hay una guerra que no ha terminado. ¿Me entiendes? Miren, estos días me pasó algo interesante. Yo viajé y estando por allá de viaje, y eso no se lo he contado a mi familia, estando por allá de viaje, un hermano mexicano, un pastor, me empieza a contar lo de México y me habla que en México hay una deidad en este momento que se llama la Santa Muerte. Es un culto nuevo, pero eso es súper diabólico. Eso es súper diabólico. Y esa situación diabólica es un personaje con quien hacen pacto. Eso es el mismo demonio. Y mire, y yo regresé de viaje, Mayela debe saber, y yo pasé como 3-4 días estudiando todo lo referente a la Santa Muerte. Mayela debe saber porque me vio bajando videos, leyendo cosas, porque eso me llamó la atención cuando ellos me decían, eso es algo tan diabólico, es algo tan terrible que es una de las manifestaciones demoníacas más poderosas del momento, porque si hay manifestaciones demoníacas. Una noche de esa, me acosté, eran como las 3 de la mañana, yo estoy buscando y leyendo y leo la Biblia y bajo los videos y ese tipo de cosas y veo las cosas, veo la información. No sé si Mayela recuerda que me dieron unos gases horribles, ¿tú te acuerdas? Que yo no podía, que me dolía esto, pasé toda la noche mal y le dije a Mayela, unos erutos que yo no los podía entender. Y en la ventana del cuarto, yo leía y escuchaba a la gente que decía que cuando hacían esos pactos y se querían separar de los pactos, aparecía la figura de eso. En la ventana del cuarto salí. Yo digo, pero es que en esta casa no hay luz. Salía esa figura así como de... Hermano, yo sé lo que es el mundo espiritual. Pero como yo sé lo que es el mundo espiritual, como yo sé lo que ocurre con todo eso, mire, yo tenía 2 opciones. Una, empezar, y fuera, y demonio, y párate Mayela, mira, aquí, y hace un espectáculo, y el diablo, mira que no sé qué. Y lo otro es, diablo, tú eres un cachilapo, tú eres un perro. Pasé 2 días así. Y yo sé que Mayela no se debe recordar que yo estaba allí y me sentí, físicamente tenía un malestar que yo no podía explicar. Sentía que se me iba la respiración y cuando terminaron los 2 días, esto me quedó doliendo. Hace poco, yo le decía a Mayela, yo salgo porque hay un lugar en mi casa que yo lo he llamado mi altar de oración, que es un árbol que está detrás. Algunos de los que están allá han ido porque siempre yo voy a orar allí. Yo puedo orar ahí de madrugada. Para mí, a veces llego directamente a ese lugar. Hace 3 semanas antes de viajar, yo iba como al mediodía, vi una Pepe Sol. Y cuando salgo, veo que allí cerca había un señor que le estaba sacando a sus perritos, tenía 2 perritos. Entonces yo dije, voy a dar la vuelta mientras el señor termina de darle su cosa a su perrito y yo me regreso porque ahí es como mi lugar, ese es mi lugar, ese es mi altar de oración. Cuando yo voy bajando hacia la parte derecha para dar la vuelta y regresar por el otro lado, del otro lado venía subiendo a esa hora, una así mediodía, un hombre moreno, rasta,
vestido todo de negro y me llama la atención, porque tenía la ropa hasta aquí. Rasta, moreno, bien, bien oscuro, pero no le presto atención. Y doy la vuelta. Cuando doy la vuelta, lo estaba casi alcanzando porque ya él iba como delante de mí. Me llama la atención cuando él llega al lugar donde yo voy siempre a orar. Yo digo, oye, yo estaba esperando el lugar para orar. El tipo ahí se va a parar, no voy a poder tener ahorita mi tiempo. Ese es el lugar que yo uso mucho y yo paso mucho tiempo. De repente yo lo voy mirando, para no caerme, yo miro el piso y vuelvo a mirar, porque yo me estoy preguntando qué hace el hombre allí. A esa hora primero no debe haber nadie, no debe estar allí. Es una hora que el sol está en pleno esplendor. Y cuando yo miro, que lo estoy mirando fijo y hago así para no caerme, miro el piso y vuelvo a mirar, el hombre desapareció por arte de magia. Claro, lo primero que yo pensé fue, como hay un árbol, yo dije no lo puedo ver. Está escondido detrás del árbol. Está parado detrás del árbol, dije yo. Pero entonces yo vuelvo, me voy por allí mirando y veo que tampoco está detrás del árbol, pero no le quito la mirada en ningún momento. Y luego agarro y me regreso, y cuando llego allí no había nadie y estuve allí. Hace noche me pasó que le dije a Mayela, sí me asusté un poco, pero no es el miedo de lo espiritual, sino que creí que era un perro, vi algo negro, que andaba corriendo, pues estaba, yo dije, soltaron un perro, me va a morder, porque a veces andan. Y cuando estaba cerquita, usted me pregunta a mí, y le puedo contar 1000 cosas, si eso a mí me produce algo de miedo, no. Porque yo sé que el trabajo del diablo es poder generar en ti duda, miedo, temor, y a veces tú crees que es valentía, que es muy espiritual empezar, y fuera, y demonios. Mire, cuando tú caes en eso, y creer que el diablo no, mire, a mí lo que me pasó esa noche fue, yo no voy a asumir ningún tipo de angustia, de desesperación. Si yo resisto al diablo, que sé que es una realidad, que sé que hay un mundo espiritual, cuando él se da cuenta que él no puede entrar por allí, él no tiene nada que hacer. Pero cuando él se consigue con un cristiano, que fuera, y demonio, y aceite, y grito, y por acá, y párate Mayela, y para los niños, que hay algo espiritual aquí, yo no sé qué. Mire, él es feliz. Usted está ahí reprendiendo y gritando, y él está feliz. Ese es su mundo, ese es su ambiente. Eso es lo que le encanta, el espectáculo. Y que lo magnifiquen, y que digan, ay, no lo puedo echar, y hay que llamar al pastor, y hay que buscar a alguien, porque esta casa está poseída, hay espíritus, hay fantasmas, y llamen al cura, y llamen al pastor, y pongan una Biblia abierta en la sala. Eso lo hace a él feliz, Poderoso. porque se siente poderoso, y logra hacerle creer a esos tontos que él no ha sido derrotado. ¿Me explico lo que le quiero decir? Hay un conflicto, sí lo hay. Hay un conflicto espiritual, claro que lo hay. Negarlo sería absurdo. Ahora, no hay una guerra espiritual. Cuando digo que hay un conflicto, son palabras que dan a entender que hay 2 reinos. Sí hay 2 reinos, pero uno quedó destruido. ¿Sabe lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, después del año 1940? Si usted viajaba sobre Alemania especialmente, iba a ver una ciudad que no estaba acabada, pero estaba destruida. Lo que iba a ver una ciudad en ruina. Cuando dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tiene el imperio de la muerte. Es que Cristo Jesús, al morir en la cruz, no mató al diablo, pero dejó su reino en ruina. Le ganó la batalla. Ahora, alguien dijo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si él logra convencer a una iglesia, usted no ha visto esos simposios de guerra espiritual que hacen. Me perdona, no quiero ser despectivo, esas payasadas, simposios de guerra espiritual. ¿Sabe lo que es eso, hermano? ¿Sabe la perdedera de tiempo? El endiosamiento que se está haciendo hasta sin creerlo y sin querer del mismo diablo, y el diablo feliz. Y yo me acuerdo que yo fui una vez a un simposio que duró 5 días.
Y cada vez que uno va a un simposio de eso de guerra espiritual, una actividad de esa, porque lo más triste y lo más lamentable es que ¿quién nos enseña o quién ha educado a la iglesia en cuanto a guerra espiritual? ¿Quién le ha dado la educación a la iglesia en cuanto a eso que llaman guerra espiritual? Rita Cabeza, Rebeca Brown, Jesús Salcedo, puros brujos, sin doctrina, sin fundamento, sin conocimiento, se convierten a Cristo y traen su brujería a la iglesia. Porque cuando usted ve una persona con teología, como en el caso que a mí me gusta mucho este autor, muy claro, ¿cómo es que se llama él? Que no son personas que vienen de la brujería, son personas que conocen la Biblia. ¿Cómo se llama él? Él habla el conflicto entre dos mundos. Y él te lo explica tan claro. Incluso el libro que vamos a estudiar, que se llama Victoria sobre la vida egocéntrica, llega un punto en el que eso lo maneja. La autoridad del creyente, la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Sí me puedo explicar lo que le quiero decir, ¿verdad? Alejandro, sí pude explicar que muchas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento no son aplicables a la gracia, porque hoy nosotros tenemos la herencia de la victoria de Cristo. Ahora, para mantener el propósito, ¿qué es lo que más se necesita? Para mantener el propósito necesitamos varias cosas, pero una de las cosas que se necesitan de manera muy especial es tener una mente espiritual. Porque con mucha facilidad uno se sale del propósito. ¿Qué quiero decir con tener una mente espiritual? ¿Quién de los que está acá pudiera darme respuesta? ¿Qué quiero decir con tener una mente espiritual? Madura en el Señor. Una mente madura, renovada en la palabra. El Señor, permanecer con Él, una comunión constante con Él. Mire, Ver lo espiritual con el espíritu, como dice la Escritura. se ha considerado que la mente tiene varios estados y evoluciona en una degradación constante. La mente carnal está inmediata a la mente espiritual. Cuando una mente no es espiritual, es una mente carnal. Pero usted sabe que ella se va degradando. Mente carnal, anote por allí, Colosenses 2:11. Más abajo de la mente carnal está la mente corrompida. Tito 1:15. Más abajo de la mente corrompida está la mente entenebrecida. Efesios 4:18. Más abajo de la mente entenebrecida está la mente vana. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía en Efesios 4:17 que andan en la vanidad de su mente? Más abajo de la mente vana está la mente cauterizada. Y la mente más baja de todas, la mente que está en lo más profundo, una persona ya es una mente reprobada. Si vamos subiendo sería mente reprobada, mente cauterizada, mente vana, mente entenebrecida, mente corrompida, mente carnal, mente espiritual. ¿Por qué salimos del propósito? Porque a veces no tenemos una mente necesariamente reprobada, solo tenemos una mente carnal, o una mente banal, o una mente corrompida. Ahora, ¿cómo tener una mente espiritual? El tema de la mente tiene que ver con el pensamiento. Por eso es que, mire, sigo insistiendo, el gran conflicto en el mundo espiritual, no guerra, el gran conflicto es un conflicto en la mente, mediante los pensamientos. Cuando usted le da cabida a los pensamientos, usted comienza a determinar el estado de su mente. Si usted piensa mucho en cosas de la carne, ¿cuál será su mente? Una mente carnal. Entonces todo comienza, oiga bien, todo comienza de las cosas que pensamos. Usted tiene que analizar en qué piensa. Filipenses 4:8. Allí comienza el poder tener una mente espiritual para no perder el propósito. Filipenses 4:8.
Tienes que hacerte esta pregunta: ¿en qué piensas durante todo el día? Mientras trabajas, estando en tu casa. Porque cuando tú analizas lo que tú piensas, tú estás determinando el estado de tu mente. ¿Qué decía Pablo en Filipenses 4:8? Todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, si hay en ello virtud. ¿Cómo finaliza? En esto pensar. Es decir, el problema es qué es lo que estás pensando. Cuando te encuentras en el día pensando, y por supuesto, del pensamiento vas a la acción siempre, porque tal es tu pensamiento, tal serás tú. Tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Si pasas todo el día pensando en nada amable, nada puro, nada honesto, eso va a determinar el estado de tu mente. Filipenses 4:8. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer que nuestros pensamientos sean pensamientos que nos lleven a una mente espiritual? Efesios capítulo 4. La renovación del entendimiento. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y lo dice Romanos 12. ¿Cómo tú renuevas el espíritu del pensamiento? Vamos al tercer punto, o el tercer paso. Meditando en la palabra. Dedicando tiempo a meditar en la palabra. Es muy difícil que una persona que no dedica tiempo en el día, no en la semana, en el día, para meditar en la palabra, es muy difícil que esa persona pueda renovar su Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Ahora, cuando tú tienes y dedicas tiempo a meditar en la palabra, vas a otro peldaño, que es que tu mente comienza a ser espiritualizada y empiezas a entenderlo todo, porque dice la Biblia que el espiritual acomoda todas las cosas a lo espiritual. Tito 1:15. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos nada les es puro, pues aún su propia mente. Vamos a leer Tito 1:15. Rápidamente, ya vamos a terminar. Tito 1:15, que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cuál es el problema? La mente. Y al estar corrompida la mente, ¿qué corrompe? La conciencia. Ahora, cuando llegas al punto de tener una mente espiritualizada que no ha sido corrompida, vas al siguiente eslabón, siguiente peldaño, que está en 1 Corintios 2:16. Que dice 1 Corintios, que ya es el último, cuando ya tú tienes una mente espiritual, y con una mente espiritual es imposible que salgas del propósito. 2:16. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Llegas a un punto en el que tu mente, ¿cuál es? La mente de Cristo. ¿Qué quiere decir que tienes la mente de Cristo? Mente espiritual. ¿Pero qué quiere decir eso? Tengo la mente de Cristo. ¿Qué piensas como Jesús pensaría estando en tu lugar? Ahora, se cuenta cómo comienza. Comienza primero cuidando los pensamientos. Luego, renovándolos a través de la palabra. Luego, meditando en la palabra. Luego, espiritualizándolo sin tener esa corrupción de mente. Y finalmente, llega a un punto en el que tiene eso de que tenemos la mente de Cristo, todo creyente la tiene, pero no la tiene funcionando. Aún siendo creyentes, hay creyentes que van a la iglesia y tienen una mente carnal. Todo lo toman a doble sentido. Todo es una mala intención. Y cuando tú logras tener una mente espiritual, que es la mente de Cristo, es ese nivel de la mente de Cristo, difícilmente te sales del propósito, porque ya no existe conveniencia personal. Ya no está ese espíritu egoísta,
sino que lo que prevalece es un espíritu altruista. ¿Sabe el significado de la palabra altruismo, verdad? El altruismo es lo opuesto al egoísmo. ¿Qué es altruismo? Cuando tú vives para los demás, cuando tú das. Y cuando tú vives para los demás, estás en un contexto de lo que es la mente de Cristo, y al tener la mente de Cristo, tu mente espiritual no te permite jamás salir del propósito. Pero cuando ya tú comienzas a bajar y te encuentras en una mente carnal, siendo cristiano, yendo a la iglesia, pero tú estás pensando, recuerda que el problema parte de los pensamientos. Estás pensando en cómo tener más dinero, estás pensando en cómo ganar más. No estás pensando en cómo agradar a Dios, no estás pensando en cómo cumplir el propósito de Dios, no estás pensando en la voluntad de Dios, estás pensando en donde me paguen más, donde pueda tener más dinero, donde pueda descansar. Estás pensando egoístamente en lo tuyo. Y ese pensamiento individualista, absurdo, porque siendo individualista, nosotros queremos protagonizar espacios sociales. Queremos que me tomen en cuenta en la iglesia, queremos que mi familia, en el trabajo, porque no nos podemos separar de esos espacios sociales, pero sí queremos tener actitudes individualistas. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si algo queda, yo. A mí qué me importa el propósito. Yo tengo que trabajar para comer. Y ahorita que venía en el carro con José, hablábamos de eso precisamente. Mire, el que tiene. ¿Te acuerdas, José, que veníamos conversando de eso? El que tiene, quiere más. ¿Sabe que eso es lo que dice Eclesiastés cuando la Biblia cita? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Oiga esto, las aguas van al mar y el mar nunca se llena, porque todo es vanidad. ¿Lo ha leído? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todas las aguas van al mar, los ríos, las lluvias, todo va al mar. Pero ¿cuándo usted ha visto el mar llenado? El mar se llena y todos los días llueve. Todos los días hay ríos desenfocando en el mar. Pero el mar nunca se llena. ¿Sabes lo que te está diciendo la Biblia? Que cuando el espíritu del hombre es vano, nada lo satisface. El mismo libro de Proverbios, Eclesiastés, creo que es Eclesiastés, dice, el ojo, mire, el ojo no se cansa de ver. Mientras más pornografía ve, más quiere ver. Mientras más porquería ve, más quiere ver. El ojo no se... ¿Cuándo te va a decir, ay, me duele el ojo? Ya está cansado de tanto ver. No, te cansas tú. Tu cuerpo... Pero si... Usted sabe que el gran problema que existe con la pornografía es que hay personas que cuando entran en esos niveles dañinos de pornografía pueden pasar toda la noche viendo pornografía. Toda la noche, amanecer. Y hay personas que se deshidratan. Porque llega un punto en el que la pornografía o ciertas cosas son tan obsesivas que se olvidan de comer, se olvidan de dormir, se olvidan de los elementos básicos de la vida. Por eso que una mente vana, aún siendo cristiano, una mente vana, tiene que ver con lo que Salomón dijo en Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Los ríos van al mar, las aguas van al mar, y el mar nunca se llena, porque todo es vanidad. Una persona con una mente vana, con un espíritu vano, jamás se sacia, jamás se sacia. El sexo no lo sacia. El dinero no lo sacia. Tiene dinero y quiere más. Tiene fama y quiere más. Son infelices. Y porque son infelices que no se sacian. Porque mientras más meten, se dan cuenta que nada los llena. Y meten, y meten, y meten, y nada los llena. Y cuando una persona sale del propósito, sin darse cuenta, comienza a bajar de una mente carnal a una mente corrompida. Llega un punto en el que ya su mente es vana. Y usted lo ve incluso en la iglesia con Biblia. Pero estar en una iglesia es un tema de conveniencia. Es un tema de cuál es mi beneficio. Ahora usted dice, ay, pero hay personas que de pronto no
no tienen un beneficio económico. Usted sabe que hay personas que no se sacian es con el poder. Están en una iglesia pensando cuándo me van a nombrar, cuándo voy a ser pastor. Y su lucha es ese, un punto de poder. Y eso los lleva, aun cuando usted los puede escuchar, predicar, hablar, ser muy espirituales, entre comillas, porque citan cosas. Su espíritu ya está contaminado y su mente está corrompida. Y eso es lo que trae divisiones en las iglesias. Ese sentimiento de conveniencia. Mire, el gran problema al llegar a este país es que después de 3 meses hay un chip que a mucha gente se le pasa. ¡Clac! La gente después que llega aquí después de 3 meses, si logra sobrevivir 3 meses, es probable que permanezca. Pero hasta ese tiempo es como un tic, porque todo en este país es así. Todo es conveniencia. Trabajo. Yo consigo un trabajo mejor. Me voy de aquí para allá. A mí no me importa quedar bien, quedar mal con el otro. Yo consigo un trabajo mejor. Y ahora, aquí me están pagando 15. Pero no puedo ir para la iglesia. No importa, pero aquí me van a pagar más. Y no tienes tiempo para la familia. No importa. Comienza esa carrera absurda de conveniencia. Y entonces, mire, me llamó mucho la atención un comentario que leí en estos días. Una chica en Venezuela llamada Agni. Me encantó lo que escribió. Agni Martínez, no sé si me estará oyendo, pero me encantó mucho lo que ella escribió. Ella escribía, no sé si fue un comentario personal o fue de otra persona, pero decía: pasé toda mi vida trabajando por mis hijos. Wow, eso me impactó, porque así viven los seres humanos. Vladimir, toda la vida trabajando por tus hijos. Y llega un momento en el que ya no has trabajado tanto por tus hijos crecen y están a punto de irse de la casa. Y tanto que trabajaste por ellos y no los disfrutaste. Porque trabajaste por ellos, pero llega el momento en el que ya cuando ya tú puedes decir voy a descansar un poco de tanto trabajo, ya tienen 25 años, 20 años, 30 años. Entonces trabajaste por ellos y cuando ya llega el momento de que tú quieres disfrutarlo, se van. Como el caso de Alejandro, de repente trabaja por Samuel. Estoy trabajando duro por Samuel. Y no le da tiempo a su hijo, porque él considera que algún día dejará de trabajar para darle el tiempo. Y cuando ya él deje de trabajar para quererle dar el tiempo, ya Samuel tiene 15 años, 16 años, tiene una noviecita y ya no quiere estar. Ni pudiste disfrutarlo, no pudiste ver. Mire, ¿sabe qué es lo hermoso? ¿Sabe qué es lo hermoso de tener unos hijos? De tener hijos. Mire, verle todas sus etapas. Así no tengas tanta riqueza, pero mire, verles a ellos todas sus etapas, cómo van evolucionando, sus ocurrencias de niños. Eso no tiene precio en esta vida. Pero la conveniencia te hace decir, es que estoy trabajando por ellos. ¡Mentira! Porque cuando llegue el momento en el que realmente puedes estar con ellos, ni siquiera lo podrás disfrutar. Bueno, hemos terminado la clase el día de hoy. Yo pensé que iba a ser más corta, pero se nos fue. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos en propósito y conveniencia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nos puede nombrar otra vez la evolución de la mente hasta llegar al nivel de la mente de Cristo? Ok. Primero, número 1. Lo que piensas. Filipenses 4:8. Allí comienza todo, cuidando tus pensamientos. Número 2. Renovándolo. Efesios 4. ¿Cómo se renuevan? Con la palabra. Efesios 4. Número 3. Eso que renueva tu mente, lo empiezas a meditar. ¿Se acuerda que yo le comenté que meditar es, en su traducción real, la palabra meditar del Salmo 1 específicamente es, ¿cómo fue que yo le comenté? Rumiar. ¿Se acuerda que se lo comenté? ¿Por qué no? Porque los animales que rumian o rumean. Rumian, ¿verdad? Rumean. Ok. Son los animales que tienen más de un estómago. Por ejemplo, la vaca. La vaca rumia.
Rumea. Que tenga capacidad de devolver. Ella lleva a sus estómagos todo lo que come para aprovechar sus máximos de nutrientes. Luego los lleva a la boca otra vez, los vuelve. Por eso usted ve que la vaca está durmiendo así. Usted la ve parada con los ojos cerrados. Ella está así. Porque ya cuando la vaca finaliza su proceso digestivo, aprovechó todos los nutrientes de cualquier cosa que comió. Esa es la traducción en muchos casos de la palabra meditar. Cuando la palabra de Dios tú la recibes. Porque de pronto tú ahorita, Gaby, tú ahorita estás renovando tu entendimiento. Estás en el segundo paso. Pero si te detienes allí y no llegas a tu casa a meditar, frenaste el proceso de tener una mente como la de Cristo. ¿Me explico? Primero cuida tus pensamientos. Segundo, renueva tu entendimiento. Ahora lo estás renovando. Pero al llegar a tu casa, agarra tus apuntes, tus notas y empieza a meditar, a meditar. Luego la llevas a un punto de espiritualización, porque cuando has meditado en la palabra, tu mente comienza a espiritualizarse. Tito 1:15, y tu mente se pone como pura. Todas las cosas son puras para los puros. Y una vez que has llegado a ese punto, vas al último, que es el número 5. Primera de Corintios 2:16. Adquieres la mente de Cristo. Y qué hermoso, porque entonces piensas como pensaría Cristo. Tu forma de vida es la forma de vida del mismo Señor Jesucristo. Y es en ese punto donde difícilmente, o mejor dicho, es imposible salirse ¿de qué? Del propósito. Pero bajo de una mente espiritual, corres el riesgo siempre de salirte del propósito. Déjenme leerle por aquí para terminar. Mire, Jesús fue forzado a salirse del propósito. ¿Por qué Cristo no se salió del propósito? Por su mente. ¿Qué pensaría Cristo, verdad? Tenía su mente, pues. Pero ¿qué pensaría Cristo? Ahora, ¿fue él expuesto en algún momento a salir del propósito? Mire. Y él quiso hacerlo en un momento, cuando le pidió a Dios que le pasara esta copa de él. Claro, él no quiso hacerlo, él pidió tratar de evadirlo, ¿no? Vea, la primera vez que quiso salirse del propósito para entrar en un aspecto de conveniencia fue cuando vio por primera vez cara a cara a Satanás en el desierto. Fue la primera vez que se encontraron. Y hubieron algunas proposiciones. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando le dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Deseos de la carne, necesidad. Después le dice, si eres hijo de Dios, ¿cuál fue la segunda tentación? Que se lanzara. Sí, que dice, no tentarás al Señor tu Dios, que se lanzara. No, esa fue la última, cuando le dice, si me adorares, te daré todos los reinos. Lo llevó a ver todos los reinos, los deseos de los ojos. Que enviara a sus ángeles. No, ese fue el último. Aunque la última donde le lleva a enfrentarse a los deseos de los ojos. La segunda, la vanagloria de la vida. Eres hijo de Dios, lánzate, mira tu estatus. Ahí por primera vez Jesús se enfrentó a Satanás. Luego se encuentra otra vez en un momento cuando Pedro le dice que no vaya a la cruz. Luego se encuentra otra vez en una proposición de perder el propósito en el Getsemaní,
cuando lo que dice Andrea, él le dice, si es posible, pasa de mí este trago amargo. Y luego se encuentra por cuarta vez estando en la misma cruz, donde estoy seguro que Jesús oyó a aquel soldado romano decirle lo que Satanás le había dicho hacía 3 años atrás en el desierto, y darse cuenta del plan del diablo, sacarlo del propósito al decirle, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Catherine, ¿cuál pregunta tienes, Catherine? ¿Te da pena? Bueno, vamos a orar para terminar. ¿No hay comentarios tampoco? ¿No quiere agregar algo? Bueno, sí, creo entonces que todo está claro, ¿verdad? Vamos a orar por Venezuela. Vamos a aprovechar de orar por el país. Vamos a orar por Venezuela. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia, que meta su mano. Hoy 20 de enero es un día determinantemente decisivo para nuestro país en muchas cosas, no por quien gane, no va a ser un cambio determinante por quien gane, sino por lo que ocurra y cómo amanezca mañana en otra perspectiva completa de lo que va a ser esta fase, porque esto, aunque usted no lo cree, esto es como una nueva fase a la que va a entrar el país. Una nueva fase. Geraldina, ¿tú puedes elevar esa oración, por favor?